me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana. Luis, qué gusto verte, ¿cómo estás? Buenos días. Javier Luján, muy buenos días, qué gusto verlos y saludarlos como siempre. Igualmente, querido Luis. Oye, pues un poco las reacciones el día de ayer desde la voz de ambos gobernadores, lo que te ha parecido, digamos, estas 24 horas después del reportaje publicado por el LA Times. Lo decíamos y te he leído a través de tus redes, desde Pie de Nota han dicho, son al menos una lista de 8 gobernadores los que se han quedado sin visa. Y decías, llevamos 4. Exactamente. Mira, nosotros desde julio del año pasado empezamos a publicar, incluso desde poquito antes, empezamos con Baja California, fuimos los primeros que obtuvimos las pruebas de que la gobernadora Marina del Pilar se había quedado sin visa. Luego, pues empezamos a publicar respecto a Alfonso Durazo, que me parece un caso, ahorita regresamos al caso de Alfonso Durazo, porque es un caso muy particular, mucho más grave que todos los demás, probablemente incluso por encima del caso de Rubén Rocha Moya. Luego, Rubén Rocha Moya hace también una embestida contra nosotros, contra mi persona en particular, con una serie de insultos, porque demostramos que no solo ya no tenía visa, sino que además nunca viajó a los Estados Unidos mientras secuestraron al Mayo Zamba en una reunión a la que se supone iba a asistir él. Ahora sabemos de Américo Villarreal también, y van 4. Las fuentes en Estados Unidos nos confirmaron, pues digamos, con documentación. Hay 8 gobernadores en la lista. Hay gobernadores, hay senadores, hay alcaldes, hay diputados, hay empresarios. A esa lista no tuvimos acceso. Nos dicen que hay una lista más grande. Lo que sí sabemos es que hay 8, en particular, gobernadores de México que están en esta lista sin visado. Alguno de ellos, y no me atrevo a adelantarlo porque no tenemos todavía, digamos, el documento en mano, alguno de ellos incluso le fue removida la visa alrededor de noviembre, más o menos, y en una situación extraña se le fue regresada en marzo. Y digo extraña porque no la conocemos, como bien puede haber sido que llegaron las investigaciones y no encontraron, puede haber sido que es el caso también de Alfonso Durazo, que está cruzando con un parol, una figura muy particular del gobierno de Estados Unidos para poder cruzar, con la condición de que tengan que informar o declarar ante un jurado, ante las autoridades. ¿Qué está declarando Alfonso Durazo? La fuente nos alcanza a adelantar que a ellos no les importa lo que tenga Durazo respecto al crimen organizado, a pesar de que sus ligas sí son con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa particularmente, una de las facciones que operan en Sonora. Pero lo que le interesa a Estados Unidos, de lo que conoce Durazo, es justamente de miembros corruptos, criminales, delincuentes de su propio partido de Morena. Entonces, Luis, dices que este caso es particular y más grave que el de Rocha Moya, que ha sido ahora sí directamente señalado por las autoridades estadounidenses. ¿Esto nos podría señalar o podemos intuir, digamos, que hay un acuerdo de colaboración ya en curso y que la información que tendría que estar dando Durazo no es sobre la estructura del cártel, sino del propio partido, digamos? De Morena, exactamente. Por eso me parece más grave, más preocupante, porque mientras que desde Los Pinos, desde la presidencia, desde la administración, se habla de soberanía, de la no injerencia, del no intervencionismo, pues uno de los pilares de la 4T de Morena, cercanísimo de Andrés Manuel López Obrador, exsecretario de Seguridad, está hablando con los estadounidenses. No le han llamado a rendir cuentas hasta donde sé, desde su partido. Uno, porque desde luego cuando lo publicó Pie de Nota, pues un poco lo tiraron a loco. Dijeron, ay, a ver, esos son chismes, no hay pruebas, a pesar de que publicamos un pantallazo donde se lee la leyenda ST, Suspected Terrorist, como sospechoso de terrorista. Nosotros obtuvimos eso en julio del año pasado, pero le habían quitado la visa al menos un año antes. Es decir, no sabemos cuánto tiempo tiene Durazo en secreto colaborando con las autoridades de los Estados Unidos. Él cruzaba continuamente a los Estados Unidos una vez al mes para una cita médica en la clínica Mayo, una clínica muy reconocida en Phoenix, Arizona, pero de cierto punto hacia acá, hace más o menos 2 años, dejó de cruzar tan repetidamente, porque pues ahora tiene que solicitar. Entonces creemos, eso sí es plenamente una suposición de nosotros, que por lo menos 2 años tendría colaborando Alfonso Durazo con las autoridades estadounidenses. Por eso le digo que es más grave. A ver, a Rocha Moya le están haciendo casita desde la administración actual. Salió el propio presidente Andrés Manuel López Obrador del retiro también para defender
a ese gobierno criminal, delincuente. El tema con Durazo es que creo que traen un doble agente metido en la 4T y no se han dado cuenta y no lo quieren ver. A ver, estamos hablando con Luis Chaparro. Luis, hoy vemos la portada del LA Times, confirma y reafirma la información, dice los más recientes objetivos de Estados Unidos en México y acompaña esta fotografía que dice mucho de Alfonso Durazo junto a López Obrador. Es la portada de hoy del LA Times, no del día de ayer. Entonces, en el impreso, uno de los diarios más influyentes, hay que decirlo, en Estados Unidos. Te habías detenido en eso, pero me interesa mucho la lectura que le das desde tu especialización en temas de crimen organizado, la lectura que le das a la carta de López Obrador. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Luis? Sobre todo que haya salido el retiro. A ver, Andrés Manuel lo dijo muy claro antes de sus últimos días en su conferencia matutina. Digo que solo iba a salir si había una declaración de guerra o si había un intento de injerencia de un país externo. Y luego dice, pero no va a pasar. Bueno, ahora salió con una carta extensa, además, escrita, se siente pues un poco a bote pronto, no muy bien pensada, a pedir una rarísima, pedir que vuelva el otro Trump. A ver, fuentes también de gobierno que estuvieron cercanas a la administración de Andrés Manuel López Obrador, cercanas de él, nos dicen que es un hombre práctico. A ver, es un hombre muy pragmático, es un hombre que negoció con Donald Trump como se negocia en cualquier, digamos, negocio privado, donde si Donald Trump dice necesito que me pongas 26,000 agentes a cuidar la frontera norte, está bien, te los pongo, pero entrégame tú a cambio esto. Y entonces se acordaba así. Cosa que no está sucediendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo creo que a eso se está refiriendo Andrés Manuel López Obrador, a que pues necesitan negociar, entregar y de ida y vuelta, porque ahorita Trump no le está dando nada de vuelta a México, al contrario. Ahora la presidenta, y eso también preocupa, ha dicho, yo no creo que sea Donald Trump el que está detrás de esta embestida. Andrés Manuel también fue muy cuidadoso en no decir que es Donald Trump, dice que le están aconsejando, los que lo rodean y los llena de adjetivos, etcétera, tal. Entonces, exacto. Dice prácticamente que ellos lo están mareando, ¿no? La cosa es que ha sido Donald Trump el que ha salido a decir que México es un narcogobierno, que Claudia Sheinbaum le tiene miedo a los cárteles. Todo ese tipo de cosas las ha dicho el propio Donald Trump. Algo sabe, sí, o algo tiene una lectura de México. Ahora, preocupa una cosa particularmente frente al crimen organizado. Se ve una tensión en los dos gobiernos que se supone tendrían que ir en contra del crimen organizado. Ahí se ve una oportunidad de quiebre. Es como tener mamá y papá peleados y el hijo ve una oportunidad de hacer lo que se le pegue la gana. Eso es el peligro para los mexicanos frente al crimen organizado. Y justo en ese sentido, Luis, nos queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte, si esto es como todo parece indicar y se empiezan a romper estos pactos con el narco, o empiezan a salir a la luz, o empiezan a generar discusión pública, ¿qué consecuencias puede haber para la gente que vive en estos territorios? ¿Cómo podría reaccionar, digamos, los cárteles? Porque va a haber un reacomodo de poder nuevamente. Hay reacomodo de poder. Mira, cada vez que hay elecciones, como desde luego no es ningún secreto, las elecciones, la gran mayoría de las elecciones, se fondean y consiguen votos usando el crimen organizado. Esa es la utilidad del crimen organizado frente a las elecciones. Y siempre que hay cambio de poder, hay cambio también de liderazgos en el narcotráfico. Ahorita que hay una embestida de los Estados Unidos, pero que desde México se recibe como que México está digamos, protegiendo a los criminales, a los gobernadores, a los alcaldes, sí, a los narcotraficantes, pues entonces ellos están viendo una oportunidad de decir, ok, el territorio ahora sí es de nosotros, ahora sí es completamente nuestro. El peligro es estar entre el narco y Estados Unidos. Ahí los mexicanos no la llevamos de gana. Claro. Pues Luis, estaremos molestándote en las próximas semanas. Nos interesa mucho tu análisis. Y por supuesto, invitamos a la gente a suscribirse a Pie de Nota para las exclusivas, para las historias. Gracias, Luis. Te mandamos un abrazo.